Bueno, Dios les bendiga, bendiciones a todos. Para mí también es una sorpresa estar aquí hoy, no me lo esperaba. Y bueno, gloria a Dios porque podemos servir y podemos llevar una palabra. Mi nombre es John, junto con mi esposa Karina y mi hijo Nathan. Nosotros venimos de Colombia, somos colombianos, pero ya residimos aquí más o menos unos 10 años. Y bueno, ya somos ticos también. Conocemos de Dios y hemos venido trabajando hace bastante tiempo en la iglesia. Okay. Venimos trabajando en la iglesia hace un buen tiempo y trabajamos con adolescentes en Alajuela. Nosotros vivíamos en Alajuela. Por cosas de Dios, nos trasladamos aquí a San Ramón y tuvimos que dejar la iglesia porque ya nos quedaba bastante lejos y con un niño de 2 años las cosas se complican un poco. Entonces nos vinimos para acá, empezamos a buscar la iglesia y cuando nosotros estábamos sirviendo con los adolescentes, trabajamos más o menos unos 4 años con ellos. Al segundo año, al final del primero, estábamos pensando y buscando de Dios qué es lo que íbamos a hacer el próximo año. Los pastores y los líderes, unos amigos, nos hablaban de que, bueno, los adolescentes son muy activos y hay que hacer actividades y hay que hacer cosas. Los chicos tienen que estar muy pendientes, tenemos que hacer cosas. Y nosotros así lo hicimos. Cuando había comida, eso se llenaba alrededor de unos 70, 80 chicos, era espectacular. Y en oración para el siguiente año nosotros pedíamos a Dios qué íbamos a hacer. Así que Dios nos dio una palabra y nos decía, mi palabra es suficiente, nada más, suficiente. Así que efectivamente tiramos todos nuestros planes, todas las actividades y empezamos a dar palabra, únicamente palabra a estos chicos. Más de la mitad de los chicos desaparecieron. Algunos padres se quejaron, algunos líderes nos dijeron que teníamos que cambiar absolutamente nuestra manera de hacer las cosas, y aún el pastor nos decía que no habláramos ciertos temas que eran profundos. Sin embargo, la palabra siempre es profunda, la palabra siempre es hermosa y nosotros simplemente obedecimos a Dios y seguimos esta palabra, ¿verdad? Y seguimos dando palabra. Cuando salimos de la iglesia, porque nos quedaba bastante lejos, empezamos a buscar una iglesia aquí en San Ramón y nos llamó fuertemente la atención Olivo Verde, porque Olivo Verde enseña verso a verso y la verdad era lo que estábamos buscando, esa palabra, y nos encanta y nos gozamos el estar aquí y el poder disfrutar. Llevamos más o menos casi un año ya de estar aquí, pero pues por cuestiones de pandemia casi no hemos podido asistir y bueno, demás. Así que es un gozo poder estar aquí y nos alegra porque Dios también tiene un remanente y Dios también tiene iglesias que simplemente no se enfocan en cosas superficiales, sino que realmente desean y anhelan el crecer en la palabra. Así que bueno, Dios nos une y esta es una familia en Cristo, el disfrutar de la palabra y aquí estamos, ¿verdad? Cuando Pastor me dice que si podía enseñar, cuando salí de aquí, fui ante Dios a decir, bueno, Señor, ¿qué voy a dar? Precisamente llevamos con mi esposa, con mi hogar, un par de años en unas situaciones bastante complejas, una prueba bastante fuerte, ha sido desgastante, ha sido muy desmotivadora y estamos al límite. Terminamos el año pasado agotados, muy cansados y yo estaba peleando con Dios porque precisamente por obedecer a Dios es que terminamos en esto. Y decíamos, Señor, ¿qué pasó? Si todo iba bien, si estábamos obedeciendo, si estábamos haciendo tu voluntad, ¿qué sucedió? Así que hace unas semanas atrás Dios nos da una palabra y preciso pastor nos dice que si quería enseñar, así que yo dije, bueno, voy a compartir lo que Dios me ha enseñado, así que es una experiencia personal, directa, y quería compartirlo con ustedes, con la familia en Cristo. Amén. Así que si me acompañan a orar y pedir a Dios que pues nos dirija.
Bendito Dios, llamado Rey, Señor, hoy venimos ante ti, Señor, agradecidos y gozosos porque entendemos, Señor, que lo que hacemos, Señor, es bajo tu voluntad, que no andamos, Señor, como hoja al viento, que no estamos, Señor, perdidos en el mundo, sino que, amado Dios, tenemos tu dirección, tu voluntad y que simplemente, Señor, nosotros estamos rodeados, Señor, bajo tus alas. Hoy, Señor, entregamos esta mañana y te pedimos, Dios bendito, que nos ayudes, que nos bendigas, que por favor, Señor, plantes esa semilla de tu palabra en nuestro corazón, grabes, Señor, tu palabra en nuestra mente, que toda palabra humana, toda filosofía humana, Señor, sea quitada y que simplemente tu palabra, Señor, esté siendo hablada, Señor, a través de mi vida. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera que viésemos, unas pantallas. Segunda de Corintios 12:9, es un 9 y 10, es un verso muy común, muy conocido, y dice, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo siguiente. Ya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que si has caminado un par de años en el Evangelio, esta palabra la has tenido que escuchar. Hay cientos de enseñanzas y realmente te anima y te confronta también. Para dar un poco de contexto, Pablo se dirige a Corinto, a la iglesia en Corinto. Pablo ha fundado Corinto, ha levantado Corinto, esta iglesia, y él ha tenido que salir en sus viajes y la iglesia queda sola y empieza a crecer. Sin embargo, empiezan a llegar algunos hombres que empiezan a traer un evangelio diferente. Y aparte de que están cambiando el evangelio, también están hablando en contra de Pablo. Pablo, pues, es un poco tosco, es un poco fuerte en su hablar. También tiene problemas en su cuerpo de salud. Y esto lo toman estos hombres para desprestigiarlo, para bajarle su autoridad. Y ellos están diciendo que tienen una nueva revelación, algo nuevo, algo más poderoso que lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo está bien, pero realmente ellos tienen algo mejor. Así que Pablo lo que hace en el capítulo 11 y capítulo 12 es más o menos defender su ministerio. Así que este hombre se levanta y empieza a decir, yo estuve en persecución, yo estuve en naufragio, yo estuve siendo golpeado, azotado, estuve en la cárcel y muchas veces me sacaron de las ciudades. Y este es el panorama y esto es lo que Pablo presenta hacia la iglesia. Esa es su manera de defenderse ante estos hombres. Recuerdo que, gracias a Dios, conocí a Cristo. Mi abuelo me empezó a llevar desde muy pequeño. Creo tener unos 5 años cuando empecé a ir a la iglesia y a caminar en la iglesia. Y he tenido la oportunidad de ver la transición de la iglesia. Recuerdo que en la iglesia donde yo estaba no había un equipo de alabanza. Lo que había era una guitarra acústica. Y cuando venía algo así como un grupo, era así un trío de 3 guitarras acústicas y eso era lo máximo. Cuando tú ibas a la iglesia, tú tenías que tener la Biblia y tenías que tener un himnario. Era un librito donde habían todos los himnos que se cantaban en la iglesia. Así que quien se paraba al frente a dirigir decía, bueno, vamos a cantar el himno número 5. Entonces tú buscabas en el himnario el número 5 y empezábamos a cantar. Habían panderos y las guitarras eran lo único que nos acompañaba. Pero después vino una transición, empezó a llegar la batería, la guitarra eléctrica, eso fue un boom, un cambio total en la iglesia. Y también vino algo diferente y era la parte de darle lo mayor a una persona en el cristianismo, lo mayor, el top, lo más arriba, el título honorífico más alto que se podía tener era ser profeta.
Entonces los profetas eran los que se movían a nivel internacional, eran los que llegaban a países, a las iglesias y daban una palabra de Dios. Y esto era lo que en ese momento se movía, la profecía. Y en ese tiempo, mucha gente tenía palabra de Dios para dar y te decían, Dios te dice que tú saldrás e irás a naciones y llevarás el evangelio. Otros decían, tú predicarás y tú llevarás palabra, y hacían muchas cosas que dañaron mucho a la iglesia, que hirieron mucho a la iglesia. Y era interesante ver cómo estos hombres o cómo esta moda, porque más adelante cambió, se daba y era muy importante en las iglesias. Así que cuando llegaba un profeta a la iglesia, era algo maravilloso. Hoy día cambió el título honorario y hay alguien diferente y son los apóstoles. ¿Han escuchado de los apóstoles? Ahora los apóstoles son lo más alto. Y estos apóstoles, esta moda de hoy día, me recuerda mucho a esto, a lo que Pablo está luchando. Y es interesante porque Pablo en el capítulo 11 les dice superapóstoles. Hola, parece que así está bien. Bueno, y Pablo también está luchando con estos apóstoles. Pablo también está tratando de defender este ministerio y de defender la palabra. Hoy día los apóstoles están mostrando su poder, su grandeza. Si no tienen si no les dan el hotel de primera clase, si no se les da una economía, un recurso económico bastante alto, si no son reconocidos, y aún he escuchado de algunos apóstoles que tienen que tener un cierto cantidad de gente que los va a estar escuchando. De lo contrario, no se presentan. De lo contrario, no pueden enseñar. Y es algo similar a lo que Pablo está hablando y está viviendo en ese momento. Estos apóstoles, estos que dicen ser de Dios, están cambiando y están llevando un evangelio diferente a lo que la Biblia habla y a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cuál es la defensa de Pablo? Y te vuela la cabeza, porque mientras ellos dicen, yo tengo nueva revelación, yo tengo el poder de Dios, mientras ellos dicen que tienen toda la autoridad, Pablo lo que muestra y cómo se defiende es a través de lo que él ha vivido. ¿Y qué ha vivido? Ha vivido persecución. Y él empieza a como orgullecerse de lo que ha vivido. ¿Y que ha vivido? Naufragio. Ha vivido azotes. Y es interesante que alguien se pare y diga, mi mayor logro es ser azotado por Cristo. Y es sorprendente. Pablo no le está interesando el poder. Pablo no le está interesando la autoridad ni más. A Pablo le interesa decir que Cristo lo ha dirigido y lo ha enviado a llevar su palabra y que en consecuencia ha tenido que sufrir. Es una mentalidad diferente. Es algo totalmente diferente a lo que estos apóstoles están hablando. Y cuando pensamos en esto, cuando pensaba en esto, pensaba tal vez en McDonald's y en estos restaurantes de cadena que muestran su publicidad muy buena. Cuando tú vas a vender un producto, ¿qué es lo que muestras? La publicidad es lo mejor. Si tú vas a vender un auto, tú tienes que mostrar lo mejor del auto. Recuerdo una vez que teníamos un auto muy viejo, muy antiguo, y lo íbamos a vender. Así que llega el comprador y yo me bajo y me pregunta el hombre, me dice, ¿cómo está el auto? Así que yo empecé a hablarle de cómo estaba el auto. Así que le empecé a decir, mira, tiene un golpe aquí, el aire acondicionado no le sirve, tiene un rasguño aquí, le falta colocar esto, lo otro, y empecé a decirle todo lo que le faltaba. Así que mi esposa se me queda mirando y me dice, John, ven un momento, me paró a un lado y me dice, mejor quédese aquí porque tú no vas a vender el auto, totalmente. Ciertamente no se vendió el auto, tristemente, pero lo que uno intenta mostrar para vender algo es lo bueno, ¿verdad? Nunca vas a sacar lo malo porque va a ser difícil.
Em, Quisiera leer un momentito aparte, permítame. En Lucas, Dios muestra o Dios les dice a la gente que le sigan de una manera muy interesante y habla de esta forma. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y es increíble, no sé si notaron la palabra de aborrecer. Y es que había una multitud que le seguía a Jesús y Jesús se voltea y le dice, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Claro, esta multitud estaba viendo el poder y la autoridad de Dios. Reconocieron a Jesús, pero Jesús se voltea y les dice, si ustedes me quieren seguir, tienen que aborrecer todo y seguirme. Tienen que despojarse absolutamente de todo. Y es interesante porque desde muy pequeño yo escuchaba las campañas evangelísticas en donde la gente te decía, ¿quieres seguir a Cristo? Ven a Cristo, porque en Cristo encontrarás sanidad. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Ven a Cristo. Cristo te va a solucionar ese problema. ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas prosperidad? Cristo es la salida, Cristo es la solución. Hoy día escuchamos esto. El enganche, la venta, la publicidad de estos apóstoles hoy día, ¿cuál es? Ven a Cristo que Él te va a bendecir. La prosperidad te la da Dios. Y es que es muy diferente el Dios que nosotros imaginamos o tenemos en mente al que está en la Biblia. Sumamente diferente. Jesús está diciendo, tienes que aborrecerlo todo. Tienes que dejar todo y seguirme. Porque no quiero una parte de ti. No quiero solo una pequeña parte de ti. Te quiero por completo. Y si tu padre, tu madre, tu hijo es mayor en tu corazón que yo, no sirve. Pero esto no lo hablan los apóstoles. Esto no lo hablan estos hombres que vienen a simplemente endulzar nuestra mente, endulzar nuestros deseos en nuestro corazón. Y es interesante porque generalmente nosotros tenemos deseos, anhelos, necesidades, y lo que utilizan es eso. ¿Cuál es su deseo? Dios lo puede cumplir. Pero ¿es lo que dice la Biblia? Cuando hace unos años, un par de años, Dios nos dice que teníamos que hacer algo, nosotros obedecimos. Mi esposa y yo estábamos viviendo muy bien y simplemente obedecimos a Dios. Era algo imposible totalmente. Literalmente se los digo, tendría que haber una alineación planetaria para que esto se cumpliese. Aparte de que económicamente era terrible. Y todo apareció. Con mi esposa nos veíamos como, me imaginé a Israel cuando estaba en el Mar Rojo y cuando Egipto venía detrás de él. Y cuando se abre el Mar Rojo y puedes caminar allí en seco, nosotros caminamos en seco y vimos la mano de Dios y vimos el poder de Dios. Y trámites que eran de años se dieron en meses. Dinero que en toda nuestra vida jamás habíamos visto estaba en nuestras cuentas. Y obedecimos a Dios. Y fue espectacular. Hicimos lo mismo que hizo Israel cuando cruzó el mar. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Era un testimonio hermosísimo. Pero tan pronto cumplimos el objetivo en Dios, es como si Dios hubiera desaparecido. Es como si ya Dios no estuviese allí. Y empezaron los problemas y empezó todo en caída libre. Y nosotros, Dios,
¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Pero como habíamos visto milagros, nosotros seguíamos en fe y seguíamos caminando, creyendo que Dios, si hizo lo mucho, hará lo poco. Y nos gozábamos en ello. Pero pasaron los meses y Dios nos respondía. Pasaron los meses y cada vez más se incrementaban los problemas y las circunstancias. Y pasaron los años y Dios todavía no respondía. Hasta que hace unas semanas mi esposa me dice, estuve escuchando una enseñanza y decía, bástate mi gracia. Y eso caló en mi mente y fue Dios hablando directamente a mi vida porque decía, bástate mi gracia. Y ¿sabes qué es la gracia? Es ese regalo inmerecido, ¿verdad? Y suena muy lindo porque pensamos en un regalo que Dios nos da y es la salvación. Pero si resumimos la gracia, podemos ver que es la muerte de Cristo Jesús. Entonces sería, bástate en la muerte de mi Hijo Jesús. Y es que Dios dio todo lo que Él tenía, lo mejor que Él tenía, lo dio a nosotros. Y fue su Hijo. Y su Hijo fue torturado, fue golpeado, fue crucificado para que nosotros fuésemos salvos. Derramó hasta la última gota de sangre allí en la cruz del Calvario. Y entonces hay gente que dice, necesitas algo, necesitas sanidad, ven porque Cristo te la va a dar. Pero Dios no necesita darte nada. Y Dios me decía, Dios no necesita cumplir tus deseos. No necesita sanarte, no necesita bendecirte, no necesita prosperarte. Porque Él ya dio todo en la cruz del Calvario. Y la gracia lo es todo. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate, es suficiente, no hay nada más. ¿Alguno de tus problemas o de tus deseos podrá superar la muerte del Hijo de Dios? No habrá nada que pueda superarlo. Y lo que Dios decía a mi familia y a mi hogar era, no necesito bendecirte, ni siquiera necesito responderte, porque es suficiente lo que se hizo en la cruz del Calvario. No hay nada más. Y entonces caí en cuenta que yo estaba enamorado de Dios porque Él me bendecía. Y es que es genial y es hermoso cuando yo voy caminando y Dios va delante mío. Y cuando saca bandera y mis enemigos caen. Cuando hay milagros y damos gloria a Dios por ello. Pero cuando Dios se aleja, pero cuando vienen las circunstancias, cuando Dios no responde, y entonces me decía Dios y me preguntaba, ¿y si yo no te respondo? ¿Y si yo quiero que tú sigas allí? ¿Aún así seré tu Dios? ¿Aún así me seguirás? Y es increíble. Estaba bastante triste porque llevo años en el Evangelio y no ha sido un caminar cualquiera. Me he apasionado por Dios y he buscado de Dios desde muy pequeño y me encanta, me apasiona en oración, en palabra y llegar a este punto y decirme Dios, ¿olvidaste que morí en la cruz por ti? ¿Te has enredado tanto en el mundo que deseas riquezas, que deseas salud, que deseas bendiciones, que has olvidado lo importante que es la eternidad? ¿Que has olvidado que simplemente lo que importa es lo que Cristo hizo por ti? Y que aunque hay promesas y hay palabra para nosotros en la Biblia, que Dios cumplirá, simplemente Él no necesita hacerlo.
Dios es suficiente. Y aquí Pablo se goza y es loquísimo porque dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Te gozarías en las debilidades? Es ilógico. En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones o en las angustias, dice, me gozo. Y Dios quiere que te goces. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y eso debe ser suficiente. Y estás en angustia, estás en enfermedad, a Dios sea la gloria. Y a veces olvidamos que esto se trata de Dios, no de nosotros. Escuché una enseñanza muy interesante sobre la eternidad, un ejemplo, perdón. Y el tipo tomó una cuerda y decía, vamos a imaginar esta cuerda, sale de la puerta de la iglesia, viaja hasta San Ramón, la cuerda es tan larga que traspasa Costa Rica y le da una vuelta entera al planeta Tierra. Imaginemos que esa cuerda es tan larga que le da una vuelta al planeta. Y él tenía en la mano la punta de una cuerda y decía, ahora imaginemos que esta punta de color rojo tipifica nuestra vida. ¿Cuánto puede durar el ser humano? ¿100 años? Exageremos, 120 años. Imaginemos que esta punta de color rojo son 120 años que nosotros estamos aquí. ¿Vale la pena estos 120 años más que la eternidad? Pero nosotros nos enfocamos en esta eternidad, en este momento, en este preciso instante. Y es todo nuestro deseo y toda nuestra fuerza la tenemos en este presente. Imaginemos, o bueno, pensemos más bien en el ser exitoso. ¿Qué es ser exitoso en estos momentos? Es tener un buen cargo, es tener dinero y tener cómo sostener una familia. Y nosotros nos preparamos desde muy pequeños enviando a nuestros hijos a estudiar porque ellos tienen que ser exitosos, profesionales para mantener una familia, ¿verdad? ¿Y cuánto duramos en este estudio, en esta preparación? 12, 15 años, más o menos, desde el estudio básico, universidad, y hoy día la universidad no alcanza, tenemos que tener algo más o menos unos 15 años estamos trabajando en ser profesionales para poder ser exitosos en esta tierra. Pero la mayoría de nosotros, porque son muy pocos los que realmente están disfrutando y trabajando en algo que les agrada, algo que dice yo amo y disfruto cada día ir a mi trabajo. Yo tengo casi toda mi empresa, cada vez que nos vemos un lunes y decimos hola y eso, hola, porque estamos cansados, agotados, quisiéramos estar en casa, problemas, desespero, angustia, y tenemos títulos, tenemos estudio, carrera, pero estamos ganando poco, no ganamos lo que queremos, no trabajamos en lo que queremos y estamos sobreviviendo. Y es más o menos un alto porcentaje de la gente que está así. Es muy poco la gente que dice, soy exitosa porque tengo trabajo y tengo trabajo en lo que me gusta, en lo que estudié. Puedes pedir un Uber y preguntarle si ha estudiado algo y te va a decir que lleva mínimo 15 años, pero está en Uber por la situación. Y esta es nuestra mentalidad. ¿Cuál es el éxito? Bueno, el éxito nos prepara para una carrera, para un trabajo, porque tenemos que seguir. Y está bien, porque el que no trabaja, pues no come. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a saber qué es ser un hombre según Dios? ¿Qué es ser un esposo según Dios? ¿Qué es ser un padre según Dios? O una mujer, una esposa y una madre. No hay un estudio para nosotros de ello. Es más, cuando te casas, de 15 años de estudio para un trabajo, para cuando te casas, mínimo son 1 hora cada 3, 4 clases matrimoniales, prematrimoniales. No es más. Exageremos, tuvimos 6 cursos prematrimoniales
cada uno de 1 hora, 6 horas para enfrentar una familia, para saber qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, para saber educar a un hijo. Y ¿eso qué es? ¿Es el éxito? No, el éxito en el mundo requiere dinero, nada más. Y veo a mi jefe desde las 6 de la mañana entrando a trabajar, saliendo 11 de la noche, fines de semana, feriados, trabajando. Se acaba de divorciar del segundo matrimonio. Su jefa no tiene vida familiar. El jefe del jefe de él también está divorciado. No tienen vida. La familia no es importante. Y es interesante que para Dios la familia es muy, muy importante. Pero nuestra preparación, ¿cuál es ante Dios? ¿Qué es ser un hombre según la Biblia? ¿Qué es ser un padre según la Biblia? Y es muy interesante. De pequeño, bueno, más o menos de adolescente, amaba mucho a Dios y tracé mi plan a seguir en mi vida. Y estaba Dios, después seguía el ministerio, después la esposa y después el trabajo. Y después, pues, la carrera que iba a tener. Así que planeé, organicé todo y empecé a ver a la esposa y yo dije, bueno, para tener un ministerio debo tener a alguien a mi lado que esté a la par y que esté a ese nivel y que me pueda soportar y que me pueda ayudar y que juntos trabajemos en Dios. Así que empecé a imaginar cómo debería ser esa mujer. Y con Dios empezamos a hablar, empecé a orar y me imaginé, quiero que sea así, me parece que debe tener esta característica y elaboré una mujer maravilla. Así, grandísima, enorme, espectacular, volaba, brillaba, excelente. Y después dije, wow, ahora ¿cómo la alcanzo? Porque está muy arriba. Así que empecé a prepararme, empecé a estudiar eh, sobre el hombre, sobre la familia, sobre el hogar, sobre los padres. Y empecé a estudiar y a comer mucho libro y a buscar en Dios qué era, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios anhelaba. Así que cuando llegué al matrimonio, fue muy, muy rico, fue muy, ya sé qué tengo que hacer, sé para dónde ir, sé qué es lo que Dios quiere del matrimonio. Y empecé a dirigir un matrimonio según la Biblia y me parece excelente. No quiere decir que mi esposa y yo seamos perfectos, para nada, pero sí tenemos principios bíblicos. Dios es el centro. Dios es el centro. Y hemos tenido un matrimonio lindísimo. La verdad, cada vez que yo llego del trabajo, quiero llegar a mi casa porque es un ambiente especial. Recuerdo que cuando estaba en casa de mi mamá, teníamos unas peleas y yo recuerdo que yo no quería llegar a casa, que era tanto el, el encontrón, el choque que había, que yo no quería llegar a casa. Pero yo quiero llegar, ver a mi esposa, ver a mi hijo, me reciben con felicidad. Es espectacular, me gusta. ¿Porque somos perfectos? No, porque Dios es el centro. Recuerdo una vez que iba en el auto con mi esposa y estábamos discutiendo sobre un asunto, no recuerdo cuál era, pero yo sabía que yo estaba bien, que ella había caído en error. Así que con muchos argumentos y con gran posición le empecé a alegar a mi esposa, diciéndole, tú tienes la culpa. Y tenía toda la razón. Cuando terminé, iba muy orgulloso de mí porque tenía la razón. Y muy adentro hay una voz que me dice, ¿hiciste lo correcto? Y era Dios diciéndome, ¿hiciste lo correcto? Y yo, claro, tengo todo el argumento y tengo toda la autoridad. Mi esposa falló. Y la voz me decía, ¿hiciste lo correcto? Y no sé cómo Dios les habla a ustedes en lo particular. La Biblia dice, sus ovejas conocen la voz de Dios y les siguen. Bueno, yo he leído la Biblia y he podido estar en ella, gozarme, invertir tiempo en la Biblia. Y Dios me habla a través de ella.
Así que cuando estoy en este pensamiento, en este divagar, Dios trae palabra a mi mente. Y así es como Dios me habla. Así que Dios empezó a decir, tú tienes que cuidar a esa mujer. Esta no es la forma de hablar. Y empezó a traer todo lo que yo había aprendido sobre ser un hombre y sobre ser un esposo. Al final tuve que pedirle perdón, reconocer que ante el Espíritu Santo yo estaba mal, pero que humanamente ella cometió el error. Eh, es interesante quién es Dios para nosotros y qué es lo más importante para nosotros. Así que para cerrar, quisiera dejarles dos enseñanzas, dos cosas que quería traerles a ustedes. Y la primera es esto último. Realmente, bueno, aquí casi todos somos mayores. Hemos invertido mucho tiempo en el estudio, en una carrera, en ser un profesional, en un trabajo, en una empresa. Pero es equivalente, es igual a lo que hemos invertido en nuestro hogar, aprendiendo de Dios. Es lo mismo. Somos exitosos y somos vencedores en nuestro hogar, así como lo somos en lo económico y en lo profesional. Porque lo que viene ahora son nuestros hijos. Y cuando Dios me decía que teníamos que tener un hijo, yo decía, Señor, eso es una responsabilidad ante ti enorme. Porque mi hijo llevará la palabra a otras vidas. Mi hijo tiene que impactar a otras vidas llevando la palabra de Dios. Y si no lo saben, la Biblia lo dice, el hombre es quien debe educar en el hogar, es quien debe enseñar la palabra de Dios en el hogar. Es una responsabilidad que Dios ha dejado al hombre. Y nosotros tenemos que hacerlo. Así que, hermanos, lo que el éxito es hoy para el mundo no es para Dios. Hay una familia que necesita aprender de conceptos bíblicos, de bases bíblicas, de principios bíblicos. Y créeme, la vida seguirá siendo terrible, cruel, difícil, pero podrás gozarte con tu familia, porque Dios estará allí. Y el segundo punto es, ¿quién es Dios para ti? Dios es como Papá Noel. La iglesia en mucho tiempo ha tratado de mostrar a Dios como algo tierno. Dicen, Dios es amor, y solo se imaginan eso. Dios es amor. Y entonces me imagino a un Dios como un peluche, como un osito de peluche enorme, así abollonable, abrazable, y que tú estás allí y el osito te abraza y cuando tú te despides te da un regalo. A veces pensamos que ese es Dios, en donde tú vas y Dios te da, en donde tú vas y siempre te recibe con amor. Pero eso es solo una característica de Dios, el amor. También está la santidad de Dios, la justicia de Dios, la perfección. No solo es el amor, no solo es un Dios que da, que ama, también es un Dios que juzga, también es un Dios santo, santo a tal punto que el pecado no puede estar delante de él. Y nosotros somos pecado. Por ello, ¿cómo es Dios en nuestras vidas? Como lo dice la Biblia, como lo dice la palabra, ¿Cristo Jesús es suficiente para nosotros? ¿O venimos a Dios porque sabemos que Él nos puede dar, que Él nos puede bendecir? Si quieres seguir a Dios, como dice la Biblia, debes renunciar a tu vida, a tus deseos, a tus anhelos y aún renunciar al esperar en Dios algo.
Y si tu gozo no es la cruz, allí, la muerte de Cristo Jesús, creo que estás en el lugar equivocado. Si tu deseo de venir a la iglesia, de amar esto, el cristianismo, si tú dices, soy cristiano porque Dios me bendice, estamos mal. Si tu pasión no es la cruz, hay algo que tenemos que examinar en nuestro ser y pedir a Dios que nos ayude. Amén. Así que espero haya sido de bendición para sus vidas esta corta palabra. Si quieres, oramos para ya terminar y entregarle a Dios. Bendito Dios y amado Rey, Señor, hoy venimos ante ti, Señor, a rogarte perdón y misericordia, Señor. Has hecho tanto en nosotros, Dios, allí en la cruz. Nos has entregado, Señor, la salvación y la gracia a nuestras vidas. Pero, Señor, aún anhelamos más cosas, aún deseamos más cosas. A veces, Señor, menospreciamos y a veces, bendito Dios, simplemente somos desagradecidos, Rey. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy te rogamos, Espíritu Santo, que nos enseñes a amar la cruz, amar a Cristo, y que eso sea suficiente, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la suficiencia en ese sacrificio hermoso, Señor, sea en nosotros. Te pedimos que cada caminar, que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, Señor, sea basado, Señor, en la cruz. Que nuestra mirada sea puesta en ti, oh Dios. Que todo lo que nos hemos llenado, Señor, del mundo, sea quitado, Señor. Tu palabra ocupe ese lugar, Rey. Ayúdanos a verte como tú quieres. Ayúdanos, bendito Dios, a amarte como tú deseas. Hoy te pedimos, Señor, que esta semana nuestro pensamiento cambie y que nuestro pensamiento pueda ser dirigido a ti, Señor, como tú quieres, Dios. En el nombre de Cristo Jesús.